Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi portal numérico Marportsoft. Espero se encuentren muy bien, los saludo desde la Ciudad de México. Soy su amiga Marina Peña y hoy vamos a ver lo que significa econometría en sí. Espero la información les sea de utilidad y si es así, pues regálenme su like. Y si lo consideran un trabajo valioso, pues no olviden suscribirse. Sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, amigas y amigos, vamos a ver en sí qué significa econometría. Bueno, la econometría en sí es una ciencia que mide la economía. O sea, es un poco obvio, pero básicamente de eso se trata, ¿no? En esta ciencia, el objetivo es realizar un análisis cuantitativos de cierto tipo de fenómenos económicos basados en desarrollo de la teoría y de la observación. Eso quiere decir que, bueno, tiene que tener un sustento teórico, un sustento económico, un sustento histórico, para que la información que uno presenta no sea solamente tener datos por tener datos, sino que además tenga un sustento, un soporte por la en los años que existieron ciertas perturbaciones, ciertos datos que no representan como toda la realidad, tener como todo el preámbulo de esa información. Bueno, pues se realizan métodos, se utilizan estos métodos para realizar inferencia estadística y con el objetivo de pues tener como una conciencia de lo que realmente ocurre con ciertos modelos, ciertos fenómenos económicos, ciertos fenómenos políticos, ciertos fenómenos sociales, ciertos fenómenos macroeconómicos, microeconómicos, etcétera. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Estar midiendo la economía. La econometría, pues se soporta en diversas ciencias. La ciencia, principalmente la económica, que, bueno, incluye toda esa parte, todo ese bagaje económico, todo ese bagaje o esa jerga económica que se requiere para realizar los análisis. Sin embargo, también pueden realizarse análisis simples que no representen tanta especialización, sino que en realidad si uno quiere conocer cómo se están comportando variables por variables o una variable cómo está interpretando o representando a otra, bueno, aquí es muy importante que se tenga como muy claro que cuál es el objetivo, ¿no? Que una variable explique a otra, de qué manera, sin necesidad de que sea tan compleja complejo el análisis y tanta información la que uno deba tener. Se utiliza la ciencia de las matemáticas porque se realizan muchos cálculos, se utilizan todo el tiempo fórmulas, se utilizan funciones en sí, ¿no? Generalmente se trata de que los modelos, principalmente los de econometría, no tengan una base, no tenga ninguna problemática a la hora de explicarse. Tiene que existir una relación lineal. En ese sentido, pues se busca que no tenga ninguna elevación cuadrática, elevación a la cuarta potencia, por ejemplo, con el fin de que pues la relación sea lo más directa posible, ¿no? La parte estadística, bueno, pues per se la econometría utiliza todas las herramientas econométricas, pero sobre todo basadas en instrumentos estadísticos. Eso quiere decir, en casi todos los cálculos se utiliza la media, mediana, moda, la desviación estándar, la varianza, datos relacionados con la normalidad, con la campana de Gauss, teoremas bayesianos. Utilizan muchísima información
que bueno, generalmente se viene representada en este tipo de modelos, ¿no? La parte geográfica, la que aparece aquí en azul, pues básicamente necesitamos un espacio, un espacio físico del cual estemos realizando cierto análisis. En este caso puede ser la Ciudad de México, puede ser algún país, puede ser toda la ciudad de toda la República Mexicana. Puede hacerse un análisis de diversos países, puede realizarse diferentes etnias, diferente población, diferente rango social, rango económico. Todas las personas tenemos la misma importancia, pero los problemas se analizan desde diferentes perspectivas. Entonces sí es muy importante tener claro hacia dónde los estamos dirigiendo, qué exactamente estamos midiendo, en dónde lo estamos midiendo, por qué estamos midiendo. Entonces sí es muy importante la parte geográfica. La parte de historia, pues no se entiende la econometría, no se entiende la economía sin la parte histórica. Necesitamos saber qué antecedentes hubo, por qué se desarrolló esto, por qué en la actualidad existe tanto desempleo o no, o por qué pues el nivel de crecimiento no es el mismo que el año pasado, porque pues existió, existe problemas como la pandemia, o existieron en el 2008, en el crack del 29, diversas crisis, ¿no? Y por qué ciertas crisis afectan más en ciertos países o en otros, dependiendo de las condiciones, dependiendo de las características. Por ejemplo, no es lo mismo, no fue el mismo impacto la crisis de 2008 para España, Estados Unidos, que para México, Venezuela, Guatemala, o incluso para países como Australia, como Alemania, como Italia. Entonces hay que analizarlo desde diferentes perspectivas, considerando las características intrínsecas de cada país o de cada región. Por eso la parte histórica es muy importante, porque siempre se manejan series de tiempo, o se trata de manejar series de tiempo. En mi opinión, es uno de los análisis más enriquecidos, porque se maneja toda todo el desarrollo de esa serie de tiempo, de esa base de datos. Pero bueno, hay mucha información que no necesariamente es temporal, ¿no? Entonces, sin embargo, siempre es importante tener esa parte histórica, porque hay que explicarlo. No solamente hay que decir, bueno, creció y bajó o creció porque bajó. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, explicar por qué creció, por qué bajó, por qué pasó esto en ese país, por qué pasó en este otro país, y por qué en los demás no. Ese tipo de cosas es importante relacionarlas. Por eso es tan importante la teoría macroeconómica y la parte histórica. La parte de biología, bueno, se mencionó por como cualquier otra ciencia que puede estar involucrada, o más que nada en la que también hay modelos biológicos que podrían realizarse, ¿no? Por ejemplo, en qué países se tuvo más impacto la pandemia, o o qué países tuvieron un crecimiento mucho menor, o qué países generaron más desempleo, ¿no? Ese tipo de cosas se pueden realizar a partir de análisis bacteriológicos, análisis naturales, análisis científicos de ese estilo. Y pues otras materias que también son muy importantes. Muchas materias se involucran en la econometría y en la economía. Por eso es tan importante siempre tener claro, por eso es tan padre la econometría y la economía, porque involucra muchas ciencias. Sí está basado sobre muchos supuestos, pero obviamente hay que tener muy claro que ciertos supuestos no aplican para ciertos modelos, y ciertos modelos puede ser que ni siquiera necesite los supuestos, o no cumpla con todos los supuestos, pero aún así la información que proporciona cierto modelo es importante. Eso es una parte interesante. Ahora, la parte de los modelos en general de econometría utilizan muestras, utilizan estimaciones. ¿A qué se refiere eso? Pues básicamente es que
de una población completa uno pueda estar extrayendo una parte de esa población. Como aquí lo tengo presentado, tenemos la parte de, por ejemplo, estos son todos, pues supongamos que estamos analizando todo México, entonces supongamos que todas estas caritas que están afuera del cuadro, del rectángulo, perdón, que está al interior, son todos los estados, ¿no? Pero esta muestra representa una parte de todo lo que está en el exterior. Eso quiere decir que, por ejemplo, en esta muestra deberíamos, si estamos considerando todo el país, deberíamos estar incluyendo a todos los estados de la República. Pero, obviamente, estas caritas no significa que estés incluyendo toda la información de todo el estado, sino una muestra representativa de ese estado, ya sea colonias o ya sea municipios, ya sea, ¿no? Y cuántas casitas de cada municipio, de cada estado utilizaste. La idea es que sean mínimo 30 datos, pero no hay que olvidar que el principio de convergencia en probabilidad, de la teoría de grandes números, de la idea general de los modelos para tener una población lo suficientemente, o una muestra suficientemente representativa, es que sean la mayor cantidad de datos, ¿sí? ¿Por qué? La parte de convergencia en probabilidad te dice que entre más datos tienes, más converges a la media de los datos poblacionales. Eso quiere decir que tu análisis puede ser muy importante. Eso quiere decir que el análisis que tú realices va a valer la pena. Si la información que tienes son 10 datos con respecto a millones, pues tu muestra no es importante, no sirve de nada. ¿Para qué te desgastas? Entonces el objetivo es que cada serie de tiempo o cada variable, en este caso puede ser temporal o puede ser tipo de corte transversal o de algún otro tipo, el objetivo es que no haya ningún problema de datos, ¿no? Que sí se tenga una muestra suficientemente robusta. Por eso es uno de los supuestos más importantes, es que haya robustez. Y entonces, si existe robustez, entonces la convergencia hacia la media poblacional es mucho más amplia, ¿no? La ley de los grandes números, pues es básicamente eso, ¿no? O sea, entre más números tienes, más eficiente o más cercano al análisis poblacional tiene tu modelo. Entonces, aquí es muy importante que no olvides la parte de que la muestra mínima debe ser de 30 datos, pero, por ejemplo, si estuvieras analizando la Ciudad de México y estuvieras analizando la variable, por ejemplo, de desempleo, y queremos ver qué impacto tuvo la situación de la pandemia o la situación de, no sé, pues la época de huracanes, por ejemplo, ¿no? Por decir cualquier cosa. ¿Qué impacto tuvo en toda la Ciudad de México o en todo el país? Pues debes considerar a todos los municipios, todos los estados, o si es solo en la Ciudad de México, tienes que considerar cada una de las alcaldías, y de cada una de las alcaldías tienes que considerar por lo menos 30 datos, ¿no? De preferencia muchos más, o sea, incluir todas las colonias de cada una de las alcaldías, y por lo menos 5 datos de cada colonia, ¿no? Entonces, para que esa muestra no sean 5, sino sean 5 más 5 más 5 más 5,